Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que es un IDE en programación. Un IDE, que es una abreviatura de Entorno de Desarrollo Integrado, es un procesador de texto que a un programador le permite escribir código fuente y ese código fuente traducirlo a un modo que pueda ser interpretado por el microprocesador de un sistema informático, de tal manera que ustedes saben, con este slide se los estoy mostrando, que nosotros tenemos el usuario, que es el operador de la computadora, que se considera el elemento de alto nivel por excelencia, es decir, todo está desarrollado, todas las interfaces del sistema operativo, de los programas, del hardware, están desarrolladas para que el operador humano pueda comunicarse con el bajo nivel, que es el hardware de la computadora, que también tiene un poco de software integrado en la parte electrónica a través del formato de firmware. Bueno, y nosotros tenemos distintos componentes, ¿no es cierto?, que forman parte del sistema operativo. Acá se los estoy mostrando. Tienen la API, el kernel propio del sistema operativo, los drivers integrados, que forman parte de lo que es el núcleo principal de lo que es este sistema operativo. Y por otro lado tienen la capa de usuario, la capa de programas de usuario, que son las que le van a proveer las funcionalidades que el usuario necesita para poder trabajar. Es importante entonces que ustedes puedan mantener esta comunicación que se está viendo entre el alto nivel y el bajo nivel para permitir que el sistema pueda trabajar de manera coordinada, y cada una de las capas funcionales del sistema operativo está destinado a eso, a cumplir una función de interfase, y básicamente siempre la interfase va a ser entre un elemento de alto nivel y un elemento de más bajo nivel hasta llegar al hardware del equipo. Bueno, esta interacción que nosotros vemos en los sistemas, vamos a pasar de slide, permite que nosotros, cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, con la máquina, tengamos la posibilidad de poder hacer esa transferencia de datos. Es decir, cuando el programador está desarrollando su código, lo está escribiendo en un lenguaje muy similar al humano, que es entendible. Es decir, escribe en el lenguaje de compilación que ha decidido escribir. Por ejemplo, puede ser un Java, puede ser un C, puede ser un Python, o un PHP, o una ASP. Es decir, hay múltiples lenguajes. Pero ¿qué ocurre? Ese lenguaje de alto nivel lo puede entender el humano, es decir, el humano lo puede comprender perfectamente, pero el microprocesador no. Para el microprocesador ese lenguaje es un lenguaje antinatural y no puede entenderlo. Para poder entenderlo se necesita hacer un proceso de transformación de ese código fuente que tiene el programador a un código de tipo binario que está formado por unos y ceros. ¿Sí? Es un código de tipo binario que puede ser interpretado por el microprocesador de tal manera que cada una de las palabras que el programador va escribiendo en ese procesador de texto de alguna manera tiene que ser traducido a un lenguaje que pueda ser entendido por el microprocesador. Esa traducción es lo que nosotros conocemos como compilación. La compilación consiste en permitir que un procesador de textos especializado en un lenguaje de programación tome el código fuente del programador y lo transforme a unos y ceros para generar el código binario que puede entender. Por eso se les llama ejecutables de tipo binario. Cuando se produce ese proceso de compilación se crean los tipos de programas ejecutables que nosotros conocemos comúnmente. Todos estos procesos se hacen con distintos tipos de lenguajes. Ustedes saben que los programadores podemos desarrollar software con distintos tipos de lenguaje. Hay lenguajes que son de muy alto nivel, por ejemplo lenguajes de alto nivel que son fáciles de entender por los programadores, como el Basic, Java, el C.NET o el C, el Python, JavaScript y ese tipo de lenguajes que son muy fáciles de interpretar. Uno los lee y con saber un poco de inglés es muy fácil entender la sentencia y determinar qué es lo que va a hacer el programa. Pero después existen lenguajes que son un poquito más bajos, más afianzados al nivel del hardware, que son los lenguajes de bajo nivel. De ellos, por ejemplo, tenemos algunos lenguajes que ya son un poco más crípticos, como el C, el C++, el Power Basic, que
resultan fáciles de entender, pero ya requieren un poquito más de entrenamiento. Y después tenemos lenguajes de más bajo nivel dentro de esta categoría, en donde ya son un poco difíciles de entender porque se requiere manejar una parte técnica un poquito más avanzada, como por ejemplo el ensamblador, el macroensamblador, el visual macroensamblador, que son lenguajes que ustedes los ven acá, que son muy parecidos o muy entendibles por el código de la computadora directamente, por el microprocesador, pero que son un poco más difíciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque se requiere mayor entrenamiento, mayor cantidad de horas de entrenamiento por parte de los programadores. Y finalmente tenemos lenguajes de muy bajo nivel que son sumamente difíciles de entender, que es directamente el lenguaje máquina, que está escrito en binario, es decir, en donde hay conjuntos de ceros y unos, y la agrupación de ceros y unos le va dando a la computadora la posibilidad de poder entenderlo. Bueno, existen distintos tipos de IDEs, es decir, de entornos de desarrollo integrado o de procesadores de texto, que están especializados en cada uno de estos lenguajes que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Podemos tener un IDE especializado en BASIC o lenguajes de muy alto nivel, IDEs especializados en lenguaje C, Power Basic, IDEs especializados en Visual Macroensamblador o el ensamblador, y también tenemos posibilidad de encontrar algunos IDE que están programados para poder trabajar directamente con lenguaje máquina. ¿Sí? No son muy frecuentes de ver. Los más frecuentes de ver son estas tres categorías que ustedes están viendo acá arriba, ¿sí? En esta parte del gráfico. Estos son los más frecuentes de encontrar. Los de abajo son un poco difíciles porque no hay mucha gente que programe directamente en ceros y unos. Eso se hacía en la primera época de las computadoras, ¿sí? No las computadoras personales, sino de las computadoras de gran tamaño, en donde se usaban cintas perforadas y se iban transformando las órdenes en ceros y unos para poder integrarlas y dárselas a las computadoras para que las ejecutaran. Bueno, sigamos con los slides para que sigamos entendiendo los tipos de compiladores, los tipos de IDE que nosotros podemos encontrar. Básicamente yo en esta charla me voy a concentrar en 4 tipos de IDE. Hay algunos IDEs que solamente trabajan con código fuente sin generar esa transformación del código fuente a código entendible por la computadora o lenguaje binario. Después están los compiladores que son estrictamente procesadores de textos que hacen el proceso de compilación, es decir, que permiten generar binarios ejecutables. Y después tenemos IDEs que son que tienen la característica de que son que permiten trabajar con múltiples lenguajes, es decir, que ustedes tienen IDEs que se especializan solamente en un lenguaje, por ejemplo Java, y trabajan nada más que en Java, y hay otros IDEs en donde ustedes pueden trabajar varios lenguajes al mismo tiempo. Eso requiere de configuraciones y de adaptaciones por parte del programador. Y después tenemos los IDEs que son online, es decir, que ustedes no los instalan localmente, sino que a través de un browser, de una ventana de un browser, pueden acceder al IDE que está ubicado remotamente en un servidor lejano, de tal manera que ustedes pueden trabajar, y ahí pueden trabajar IDEs online que son unilenguajes o multilenguajes. ¿Sí? Yo me voy a referir a todos como para poder entender cómo funciona este mundo de los IDE. Empecemos por el más simple, los IDEs que trabajan solamente con código fuente. Bueno, estos básicamente son los que van a permitir trabajar con los lenguajes interpretados. Ustedes van a ver que en el mundo de la programación los lenguajes se dividen en dos tipos: los compilados, que son lenguajes en donde ustedes con un IDE los transforman y generan ejecutables binarios, e IDEs en donde ustedes trabajan solamente con el código fuente, no se generan ejecutables desde el punto de vista práctico de algún botón que nosotros tengamos en el control, sino que lo que hace la computadora es tomar ese código fuente, hacer una interpretación interna y le envía las órdenes al microprocesador, es decir, que funciona como si fuera una interfaz de alto nivel, que lo que hace es traduce en el momento que ustedes están ejecutando un programa de ese tipo, las órdenes para que sean interpretadas por el sistema operativo en donde se está ejecutando. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el IDE. ¿El IDE qué hace? El IDE tiene lo que se llama una capa de intérprete. Este globito externo que ustedes están
están viendo acá, es el intérprete. Pero el intérprete, para trabajar, ustedes necesitan que ustedes le entreguen el código fuente, de tal manera que ese código fuente que ustedes le entregan al IDE, el IDE se encarga de transformarlo y recién ahí mandarlo a una computadora para que la computadora o el sistema operativo se lo envíe al microprocesador y pueda trabajarlo. Es decir, que en general acá no hay proceso de compilación. Lo que tienen es un proceso inmediato o instantáneo cuando ustedes ejecutan un programa en código fuente, de que el IDE toma esa información, la prepara para que pueda ser interpretada por el microprocesador y se la envía, pero no le envía un paquete ejecutable, le envía órdenes a través de la memoria RAM y esto no queda grabado en ningún archivo de la computadora, ¿sí? Simplemente para que el sistema operativo pueda ejecutarlo, ¿sí? Acá ustedes tienen una representación de lo que es el Windows, el sistema operativo Windows con su kernel y con la capa de API, que es la interfase para programadores o para programas desarrollados por programadores, ¿sí? Que después vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, ¿qué lenguajes? Estos son lo que se llaman lenguajes interpretados. ¿Qué lenguajes interpretados nosotros conocemos? Bueno, existen varios. El más común o digamos el más popular es el que ustedes conocen como JavaScript, que es un subconjunto del Java, ¿no es cierto? Bueno, el JavaScript, que es el que se incorpora, como ustedes acá pueden ver, tienen una página web que en su interior puede tener código fuente escrito en JavaScript. Así es como funcionan. Cuando ustedes, por ejemplo, desde una computadora lejana, vamos a suponer que acá están trabajando, este globito violeta es una computadora lejana, ustedes envían una orden a un servidor para que les muestre una página web. Esa página web en su interior contiene código fuente escrito en JavaScript, pero no se le envía al usuario directamente, sino que cuando ustedes ordenan ver esa página web que en su interior contiene código fuente, el servidor lo que hace es llamar al intérprete del JavaScript para poder ejecutar ese código fuente e integrarlo en la página web. Recién cuando está ese código fuente integrado en la página web es enviado de vuelta y ustedes reciben la información sin necesidad de ejecutar nada, porque todo se ejecuta en el servidor, ¿sí? Esta es la función del servidor. ¿Qué ventaja tiene la de ejecutar un lenguaje interpretado en un servidor lejano? Bueno, de que ustedes no tienen ningún código ejecutable entrando en la computadora con todos los peligros que eso implica. Es decir, que el servidor ejecuta, toma la información del JavaScript, transforma esa información del JavaScript en información y lo que le envía a ustedes es información completa, de tal manera que no hay código ejecutable, no hay peligro en la computadora local, ¿sí? Esa es la función. ¿Qué tipos de lenguajes funcionan con este tipo de interpretación o de trabajo? Bueno, por ejemplo, el JavaScript, como les decía, es el más común, pero también tenemos otros lenguajes como por ejemplo el PHP, el ASP, el Python, ¿sí? Esos tipos de lenguajes son lenguajes de tipo interpretados. Sigamos con los slides para ver. Estos entonces son IDEs que trabajan solamente con código fuente. Después tenemos los IDE, que son los IDE que generan código binario, es decir, que toman la información escrita por el programador en un lenguaje humano de alto nivel y lo transforman a través del proceso de compilación en un ejecutable binario. Los ejecutables binarios ustedes saben que son de distintos tipos. Yo acá les he puesto algunos ejemplos para que ustedes los vean. Archivos de tipo .com, .exe, estas son las extensiones, ¿no? DLL, DRB, sys, CPL, OCX, SCR, son todos tipos de archivos compilados de tipo binario ejecutables. Bueno, los IDE son como procesadores de texto. Yo acá le he puesto un ejemplo de un IDE de Power Basic, que es un lenguaje de alto nivel, de tal manera que ustedes cuando trabajan, fíjense, escriben
las órdenes en un lenguaje muy fácil de interpretar, porque básicamente está escrito prácticamente en inglés, de tal manera que ustedes tienen que entrenarse con alguna interpretación, pero no es algo muy complicado de entender el funcionamiento. Basta con que tengan un buen profesor que los va guiando y van a poder entender cómo funcionan. Fíjense que, por ejemplo, en esta primera línea que yo les estoy mostrando, al compilador se le da la orden de crear un archivo de tipo ejecutable, de tipo exe. En cambio, en este segundo slide o foto, ustedes ven que el compilador recibe la orden de crear un archivo ejecutable, pero diferente, no de tipo exe, sino de tipo DLL. Así podría generar un archivo de RB, sys, CPL, dependiendo del compilador, las capacidades que tenga para poder hacer, pero en general todos estos tipos de compiladores de traductores lo que hacen es tomar el código fuente y generar un ejecutable de tipo binario. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es lo que les decía al principio cuando nosotros estábamos trabajando, que toman el lenguaje en código fuente y lo transforman a un lenguaje binario, ¿no es cierto? Es decir, código fuente y lenguaje binario, como ustedes ven en el slide. Sigamos un poquito viendo los tipos de IDE. Acá es una interpretación un poquito más avanzada para que ustedes comprendan cómo funciona un IDE. Básicamente se van siguiendo distintos pasos, ¿no es cierto? Ustedes abren el IDE, empiezan a trabajar con el código fuente y en algún momento presionan un botón y le dicen al programa que está trabajando con ese código fuente, que es un procesador de texto muy avanzado, que compile el programa. Entonces la orden de compilación permite que ustedes vayan generando las estructuras de los programas ejecutables, porque todos los programas ejecutables tienen una estructura. En esta charla la idea no es hablar de la estructura, hablaremos después en otro momento de cuál es la estructura interna de los archivos ejecutables, pero básicamente se van generando distintos tipos de segmentos de información que después se unen gracias a la presencia de un subcomponente de ese compilador que se llama linkeador, que lo que hace es tomar los distintos segmentos de información que forman parte del ejecutable y los unen de manera correcta para finalmente tener el ejecutable listo para trabajar en una computadora, ya sea un Windows, un Linux, un Mac OS o el sistema operativo para el cual ustedes están preparando ese ejecutable. Después tenemos el tercer tipo de IDEs, que yo les mencionaba que habían 4 tipos de IDE: los de IDE de tipo intérprete, que trabajaban solo con código fuente; los IDE que permiten compilar y generar ejecutables binarios. Después tenemos IDEs que también permiten ejecutar y crear compiladores, archivos compilados en ejecutables binarios, que son los que se llaman los híbridos. Hay híbridos que en general son de tipo multilenguaje, de los cuales el más popular actualmente, por eso se los he puesto acá, es el Visual Studio Code de Microsoft, que es un compilador en donde ustedes, a través de la configuración mediante widgets, pueden decirle o darle las capacidades de poder interpretar distintos tipos de código fuente. Entonces ustedes pueden colocar una gran cantidad de lenguajes en un solo IDE, de tal manera que con un solo IDE pueden, si son programadores que trabajan en varios lenguajes, pueden trabajar con esos distintos tipos de lenguaje. Pueden trabajar Java, pueden trabajar C, C++, pueden trabajar HTML, JavaScript, Python. Bueno, hay widgets que les permiten trabajar con múltiples tipos de lenguajes. Y hay otros que son muy populares, que en su momento también fueron muy usados, como el NetBeans o el Eclipse, ¿sí? Que también son todavía muy utilizados, sobre todo en Java se usa muchísimo porque son muy fáciles de trabajar, de operar. Nosotros vamos a trabajar Visual Studio Code en el curso de programación y vamos a trabajar el NetBeans y el Eclipse también, de tal manera que van a tener una perspectiva bastante amplia. Y también vamos a trabajar con compiladores que trabajan con un solo lenguaje. Bueno, estos son IDEs que ustedes ubican y trabajan en la máquina local, es decir, no son a distancia, sino que los tienen que instalar en su computadora, los configuran de manera adecuada y a través de esa configuración van a poder operar con esos IDE de manera correcta. Y finalmente tenemos los últimos
tipos de IDE, que son los tipos de IDE online, en donde ustedes no tienen nada instalado en la computadora, lo único que necesitan tener es un browser, porque toda la programación, la ejecución y hasta la compilación se hace en un servidor lejano. Estos IDE están disponibles en internet y tienen algunos que soportan múltiples lenguajes, como ustedes pueden ver acá. Miren todos los lenguajes que pueden encontrar que soportan, ¿no es cierto? Acá también múltiples lenguajes, en el caso de este IDE en particular, y tienen la posibilidad de correrlo, porque tienen un botón, ese botón que dice Run, les permite correr el aplicativo y ver cuál es el resultado del código fuente que ustedes están mirando. Algunos de estos IDE multilenguajes les permiten también descargar el ejecutable binario cuando lo hacen, ¿sí? Porque en general esa orden se hace en el servidor genera el ejecutable binario, y algunos IDE también le dan la oportunidad a ustedes de que lo puedan descargar. Tengo un último slide que creo que era de ese tipo. Sí, acá está. Ven, acá tienen, en este caso, por ejemplo, es un IDE, pero es unilenguaje. Creo que era unilenguaje este IDE en particular, porque hay montones, ¿no? Pero bueno, es un IDE multilenguaje. En este caso se está trabajando un lenguaje en formato de Java, y ustedes pueden compilar, y una vez que se ha compilado pueden ver el resultado en pantalla de la compilación, y pueden descargar el ejecutable, que en este caso viene en un empaquetado especial que es el JAR. El JAR es un empaquetado especial del lenguaje Java, en donde se pueden incorporar en el interior de ese archivo, es un archivo comprimido que permite incorporar múltiples ejecutables binarios en formato Java, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Son archivos que generalmente ustedes los pueden compilar en un formato especial que se llama JAR, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Esto es un pantallazo de lo que son los IDE en los ambientes de programación.